Buenas tardes, buenas noches, o buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, yo me llamo Sanaí, y pues quería compartirles un poco sobre la palabra de Dios, que en esta parte que me pareció muy, porque estaba volviendo a ver ese episodio que hacen de Moisés y los 10 mandamientos, que, y pues estaba viendo esa serie de los Moisés y los 10 mandamientos y me di con una parte donde lo parten por cada capítulo, que dice así como el 33, aquí más o menos dice, y lo parten así por cada por cada por cada letra negrita, preciosas. Y eso es lo que hace en esa serie. Entonces, yo a lo que he visto, y me abrió más a mi imaginación en cómo fue a la realidad, y es que a eso te lleva mucho la serie, a que lo puedas tomar en serio, porque eso fue lo que pasó. Entonces, bueno, yo quería darles una breve explicación porque había hecho yo algunos apuntes normales, que no se notaba muy bien la letra, pero ahora sí les voy a traer. Tengo esto, está bien estructurado, para que me pueda dar una buena guía, para que les pueda dar mi punto de vista como joven que soy, que tengo 19 años. En algún video siguiente les voy a mostrar cómo es que yo comencé con todo esto y cómo fue. Pero ahorita les voy a hablar sobre Éxodo, y es porque a veces como joven se me hace muy difícil el estar estudiando y estar en otro sitio y también terminar los trabajos. Entonces es muy difícil, pero, pero cuando estás realmente enamorada de Dios, nada es imposible. Te lo propones cuando no hay tiempo, cuando no hay espacio, te lo pones y siempre está en tu cabeza, siempre está en tu mente. Y eso más que todo. Yo como joven, 19 años, quería mostrarles más o menos cómo es que yo veo esta parte de este capítulo que se muestra. Y dice, bueno, yo le puse aquí como escrito, y es que le puse muchas veces Moisés en esta parte de arriba. Les voy a mostrar la foto, pero dice Moisés, 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 Moisés aquí, Moisés allá. Y es que el pueblo cada rato, cada vez que había un problema, siempre recurría a Moisés. Que ven Moisés para acá, ven Moisés para allá. Pero luego vino el papá de su esposa y le ayudó, pues, ¿no? Pero antes de eso estaba Moisés. Moisés estaba ahí con Moisés aquí, Moisés para acá. Siempre estaba por aquí, por allá, con problemas, siempre con problemas. Estaba siempre con problemas. Entonces dice, ¿por qué en vez de decir Moisés? Y yo me cuestioné misma cuando estaba cuando estaba viendo esa serie, porque estaba viendo esa serie cuando estaba almorzando y dejé de almorzar por anotar esto de acá. Y es que y al final comí muy tarde, pero me pareció muy importante porque me cuestioné en esa parte de, dice, ¿por qué en vez de decir, de que digan, o sea, de decir Moisés, no dicen Dios? Y es que ellos saben que mediante él es que Dios está guiándolos. Pero es tanto eso que ahora le tiran a Moisés, y no tiene que ser así, porque Moisés no tiene el poder, no tiene el control de la situación, no sabe lo que está por venir. Él no es omnisciente, no es omnipotente, no es nada de eso, solamente es Dios. Entonces yo dije, ¿por qué en vez de que digan Moisés no dicen Dios? No le piden a Dios. Y es que en el Antiguo Testamento no era mucho el hecho de una relación así, pero aún así cuando estaban en el pueblo todavía, pedían a Dios, clamaban a Dios por su libertad, porque Dios dijo, oí el clamor de mí. Y entonces ahí fue donde
donde Dios los escuchó, pero ¿por qué ahora no hacen lo mismo? ¿Por qué ahora se dirigen directamente a Moisés? ¿Por qué ellos mismos desde su hogar, desde su campamento, no oraban a Dios, no pedían a Dios, sino que cada rato siempre era Moisés, Moisés, todo Moisés era todo? Entonces, y claro, Moisés era un hombre era muy cercano. De hecho, dice que habló, era el medio y era el que más habló porque tenía una comunicación frecuente y directa con Dios. Y bueno, en eso lo podemos ver en Éxodo 33:11, que dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba cualquiera su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué y eso, habla cara a cara. Entonces, y luego está desde Éxodo 3, capítulo 3 hasta Éxodo 20, es el tiempo donde tuvo una comunicación muy frecuente con Dios, que tuvo y directa, sumamente directa con Dios, Moisés. Y aquí yo también puse en esta parte de acá, dije, ¿por qué no hablas con Dios? ¿Por qué no hablas con Dios? Y a eso me refiero, que el pueblo debería antes, durante este tiempo, que está durante Éxodo, que estaba en ese tiempo Israel, deberían de haber clamado a Dios, de pedirle a Dios que Él sí escucha, y no a Moisés. ¿Por qué no hablas con Dios? Ahora en este mundo de acá, que ya tenemos la Biblia toda llena la tenemos, ¿por qué no hablas con Dios? ¿Por qué no hablas con Dios? Y bueno, yo le puse aquí en esta parte. Buenas. Otra vez. Y dice, ¿por qué no hablas con Dios? Y bueno, yo le puse acá, dichosos los que acuden a Dios y no los que se desquitan y ponen en ataque contra uno o contra todos. Bueno, eso se encuentra en Éxodo 16:2. En Éxodo 16:2. Y bueno, aquí dice acude. Cuando tú acudes a Dios, tú puedes acudirlo cuando normalmente las personas acuden a Él cuando están en un grave problema, cuando necesitan una ayuda o un milagro. Pero no solamente tú debes de acudir cuando estés en tu angustia, en tu dolor, en tu sufrimiento, en tu tormenta, sino que tienes que acudir a Él incluso en tus momentos felices, incluso en tus momentos de incomodidad, incluso cuando tienes que tomar decisiones. Y a eso me voy. Acude a Dios. Dichosos los que acuden a Dios y no los que se desquitan. Y es que dice desquitan porque el pueblo de Israel se fastidiaba porque tenía que estar en el desierto caminando, que tenía que estar con poca comida, con poca agua, sobreviviendo, caminando día tras día, y se comenzaba a quejar, a desquitar, a hablar mal de Moisés, porque cuando un grupo sabe de que Dios tiene el control, pero siempre va a haber otro grupo que no lo va a tomar así, que se va a quejar de todo, y ahí es donde pone contra uno, contra todos, y es que siempre va a haber algo bueno y lo malo, entonces se va. ¿Cuánto tiempo llevamos casi sin parar? No sé, creo que unos 3 días. El agua se acabó hace tiempo y hasta ahora nada. ¿La intención era salir de Egipto para morir de sed en medio del desierto? Gran plan el de ese dios hebreo. ¿Cuánto tiempo más tendremos que caminar con la garganta seca? ¿Por qué no le preguntas a tu primo? Él nos trajo hasta aquí, debe tener alguna explicación convincente. ¡Los niños están sedientos! No solo los niños, Coré. Daría todo el oro y plata que trajimos de Egipto por un poco de agua. ¿De qué sirven las copas de oro si no tenemos con qué llenarlas? Ya no puedo. No aguanto más, voy a hablar con Moisés. ¿Qué quieres, Apuki? Lo que todo mundo aquí debe querer. Agua. ¿Algún problema, Apuki? Varios.
Pero paciencia. Apuki tiene razón. Y no lo digo por mí, Moisés. Pero tengo mujeres e hijos que necesitan agua. Hay niños y ancianos con nosotros. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? Estoy seguro de que encontraremos una fuente, Giselle. Yo no estaría tan seguro. Sigamos adelante. Confíen en Dios. ¿Tengo otra salida? A poner en contra y los dos van a chocar. Entonces ahí es donde siempre va a haber ese desquite de mal pensamiento y se desquitan, pues. Se desquitan quejándose, molestando a otras personas o murmurando y ponen ataque contra uno, que es Moisés, que están poniendo contra uno como era en Apuki, en la película, contra uno o contra todos. O sea, contra todos los que pensaban que era bueno lo que estaba haciendo, que estaban bien, porque era bueno, pero ellos no lo veían así. Entonces, por eso contra uno o contra todos ellos que estaban de acuerdo. Y dice que ponen ataque, y bueno, dice aquí, Éxodo 16:2, y dice, y toda la congregación, es el 16:2 de Éxodo, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y pues había sed, falta de comida, toda la necesidad. Entonces, luego dice en el siguiente párrafo, que fue lo que me inspiró para que guardar esas palabras, para que no se me olvide, para el momento de grabar para ustedes, para estos videos, para personas que lo necesiten. Dice, o acude a vicios. Dichos son los que acuden a Dios y no los que se desquitan o ponen ataque contra uno o contra todos. O acude, y es en el tiempo de acá, ahorita en este tiempo, o acude a vicios u otro lugar que no sea en Dios. Vicios. Y ustedes saben a qué me refiero con vicios. Todo lo malo, lo que no le agrada a Dios. Entonces, u otro lugar. Y bueno, en contra. Luego dice que no agrade que no agrada a Dios. Y luego dice que no sea en Dios, en su presencia. Es que cuando tú decides acudir a Dios, entras en presencia de Él, te sumerges en Él para que te pueda guiar. Pero ellos no hacían así, sino que simplemente decían cada rato Moisés. ¿Qué quieres, Apuki? Lo que todo mundo aquí debe querer. Agua. Y no lo digo por mí, Moisés, pero tengo mujeres e hijos que necesitan agua. Hay niños y ancianos con nosotros. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? ¡Qué horrible agua! ¿Qué clase de oasis es este? ¿Con esta agua pretendes saciar nuestra sed? No puedo darle esta agua a mis hijos. Y ahora, Moisés, ¿qué vamos a beber? Estamos durmiendo. ¿Cómo vamos a beber esa agua amarga? Esto es lo mejor que puedes conseguir, Moisés. No tenemos nada que comer. ¿Qué voy a ofrecerle a mis hijos? Los pobres están hambrientos. ¡Eso es absurdo! ¡Son solamente unos niños! ¿De qué sirvió esta tal libertad, Moisés? ¡Para morir de hambre! ¿Qué pasa? ¿Dije alguna mentira? Ojalá hubiéramos muerto en las manos del Señor en la tierra de Egipto. ¿Quieres matar de hambre a toda esta multitud? El faraón nunca dejó que le faltara comida al pueblo. Allá por lo menos estábamos sentados junto a las ollas de carne y teníamos pan en abundancia, ¿no es verdad? Eso es. ¡Sí, teníamos! ¡Claro que teníamos! ¡Teníamos que comer! Coré está exagerando. Nunca tuvimos abundancia, ni tuvimos carne para comer a voluntad. Tal vez en su casa sí había. El problema es que ahora no tenemos ni pan. También yo. Si no comemos, pronto estaremos muertos. El rebaño no servirá para nada. ¿Servirá para qué? ¿Para qué? Explícame, ¿para qué? ¿Para qué? ¡Calma! ¡Calma! ¿No vas a hacer nada? ¡Necesitamos comer! En vez de dar una solución, los alemanes se marchan. ¡Vuelve aquí, Moisés! ¡Vuelve! Y siempre era Moisés, y no acudían a Dios directamente, que era el que sí tenía el control. Entonces luego dice que cuando puse acude a vicios u otro lugar, y es que ese u otro lugar puede ser en amistades, porque hay personas, chicos y chicas, que les gusta que contarle su vida a los demás y que ellos opinen y que les den sus opiniones, y ellas agarran esas opiniones, pero no saben que están mal. Entonces esas amistades que te desvían del camino de Dios, porque ellos mismos no están en el camino de Dios. Entonces, y que te pueden desviar, pues, ¿no?
Y luego luego puse aquí, siempre va a haber alguien o un grupo como en Israel, como en Moisés, que lo enfrentan como deberían clamar a Dios por el agua Mara. Y es que aquí ya me voy en el agua Mara que está en Éxodo 15:25, que dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y es que dice acá, en Moisés, como en los tiempos de Moisés, en Éxodo 12:37, dice: partieron los hijos de Israel y Manasés como 600. Y miren cuántos hombres eran los que estaban en los tiempos de Moisés. Eran 600,000 hombres de a pie, sin contar con los niños y sin las mujeres y sin contar con los ancianos, solamente con los hombres. Y entonces era tanta la multitud, que obviamente va a haber un grupo de personas grande que sí va a querer enfrentar a lo que Dios le estaba diciendo que haga Moisés. Y luego dice aquí que deberían clamar a Dios. Y es que le estaban reclamando a Moisés, cuando deberían de clamarle a Dios. En 15:24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Es que le preguntaban a él, no le decían a Dios directamente. Deberían de decirle a Dios en vez de que a Moisés. Y bueno, a eso es lo que me referí que cuando puse esa parte. Y es que por el agua Mara, porque el agua Mara, su mismo nombre decía, era amarga. Y bueno, dice acá, por eso dice allí los probó. En el Éxodo 25 que les digo, dice en las tres finales palabras de ese texto, dice: allí los probó, porque, o sea, el remolino que iba guiando al pueblo, él no se detenía. Dios se pudo haber detenido su remolino en un agua normal, un agua que no era amarga, que era dulce, que era normal, pero no, decidió probarlos y saber si ellos acudían a él, que pidan a él y tengan fe en que él va a hacer, para que vean su gracia. ¿Vieron? Y ahí es donde también viene el por qué se le cuestionan a Moisés, cuando vieron ellos mismos el poder de Dios, fuego de abajo contra Egipto, para que el pueblo sea liberado, y teniendo esas dudas, y Dios los probó a ver si clamaban a él, si le decían: sabemos que tú tienes el control, yo sé que tú hiciste que cayera fuego del cielo para Egipto, tú hiciste que trajo todas esas plagas, y esta agua, que incluso convertiste el agua en vino, puedes convertir esta agua amarga a una agua que sí podamos consumir. Pero ellos no hicieron eso, se quejaron. El pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Contra Moisés. Y en vez que deberían de haber clamado a Dios. Y por eso puse que lo enfrentaban, que como en Moisés lo enfrentaban, cuando deberían clamar a Dios por el agua Mara. Y pues ahí está donde en Éxodo 16:8, donde dice 8 que él sí oye, Dios oye las oraciones de sus hijos. ¿Y por qué no pidieron a él? Y eso estaba en lo que pusieron, ¿qué hemos de beber? Estaba en 15:24, pero aquí está en 16:8. Y dijo también Moisés: oh Jehová, os dará en tarde carne. Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Él sí oye a su pueblo. Ahí oye, él siempre ha estado dispuesto a responder, siempre ha oído, pero ellos no deciden escucharlo a él, no deciden clamar a él, no deciden acudir a él, no lo hacen. Y por eso dice: allí los probó. Y luego dice
Y yo puse aquí en esta parte, ¿te imaginas a Moisés ahí y el árbol y el agua? Y bueno, eso es para un recordatorio cuando vuelva a leer, porque todavía me faltan varios. Entonces, allí los probó. Dice, ¿por qué dices el día de tu aflicción como Israel? En Éxodo 16:3. 16:3 dice, y les decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no había sacado a este desierto para matar a hambre a toda esta multitud. Pero Dios, Él no hace las cosas porque sí, y no confiaron en Él, y por eso es que se decían, hubiéramos muerto, hubiéramos quejado, y se quejan, cuestionan las decisiones de Dios. Y es que cuando no podemos cuestionar cuando no tenemos la misma mente de Dios. Si hubiéramos tenido la mente de Dios, pudiéramos haber reclamado, pero no es así. Nosotros fuimos hechos a semejanza, y por eso es que nosotros no le podemos cuestionar a Dios, solamente le podemos decir que nos ayude, que nos dé dirección. Pero nosotros, es como una lámpara, que vamos caminando, no sabemos todo el camino, como Dios lo sabe. Él tiene una lámpara enorme y Él sabe todo, está todo alumbrado para Él, pero nosotros no sabemos, solamente tenemos una lámpara, y esa lámpara es Dios, que nos guía poco a poquito, para que nosotros aprendamos a confiar en Él, y que aún en nuestras situaciones difíciles, felices, cualquier adversidad, cualquier decisión que tomemos, siempre acudamos a Él, siempre. Entonces,